Todos, bienvenidos. Para los que vienen por primera vez, vamos a empezar con esta conferencia con el tema Bienaventurados los que son mansos y pacíficos. Estamos usando el Evangelio según el Espiritismo y el Libro de los Espíritus para la conferencia de hoy. Bienaventurados los que son pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son mansos, porque ellos poseerán la tierra. Por medio de estas máximas, Jesús convirtió en ley la dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia. Por consiguiente, condena la violencia, la cólera e incluso toda expresión descortés para con los semejantes. Entonces vemos acá que Jesús hizo de la dulzura, de la moderación, la mansedumbre, la paciencia, afabilidad, una ley. Lo que quiere decir que nos invitó a seguir su ley, a ser así como Él vino a enseñarnos. ¿Y por qué en esta máxima nos dice que los mansos y pacíficos les será permitido poseer la tierra? ¿Qué pensamos? Bienaventurados los que son mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Por qué? Porque los que son mansos, pacíficos, habrán cumplido las recomendaciones de Jesús, habrán seguido sus recomendaciones y por tanto habrán contribuido con la paz tan necesaria en la tierra, que tanta falta nos hace. Hasta ahora, los bienes de la tierra son monopolizados por los violentos en perjuicio de los que son mansos y pacíficos. Generalmente abusan los violentos de los que son humildes, tranquilos, y nosotros entendemos, como nos enseñan en la doctrina espírita, que cuando la humanidad se someta a la ley de amor y caridad, ya no habrá egoísmo y el débil y el pacífico ya no serán explotados ni pisoteados por el fuerte y el violento. ¿Por qué? Porque reinará la ley de amor, que es la más importante, amor y caridad. El amor y la caridad serán entonces el estado de la tierra cuando, según la ley del progreso y la promesa de Jesús, se haya transformado en un mundo feliz. ¿Y quién no quiere vivir en un mundo feliz? En un mundo donde no suframos. Entonces, ahí será dada la ley de amor, justicia y caridad. Y los que son malos serán expulsados, porque ya no tendrán afinidad con el planeta. La obediencia es el consentimiento de la razón. La resignación es el consentimiento del corazón. Y ambas son fuerzas activas porque cargan el fardo de las pruebas que la insensata rebeldía dejó caer. El cobarde no puede ser resignado, de la misma manera que el orgulloso y el egoísta no pueden ser obedientes. Entonces, razón y corazón. Qué importante, ¿no? Deben ir de la mano, porque las personas que entienden, que comprenden, son obedientes. Por ejemplo, los que están estudiando acá la doctrina espírita, saben de la ley de causa y efecto. Saben que si nos rebelamos, si no obedecemos las leyes divinas, ¿qué nos va a pasar? Vamos a sufrir. Entonces, las personas que ya entendieron, porque estudiaron, comprendieron, cambiamos. Y como entendemos, la resignación puede llegar a nosotros más fácilmente que cuando no entendemos, no sabemos por qué sufro, por qué me pasa esto, por qué estoy viviendo esta situación. Entonces, obedecer las leyes divinas es importante para todos nosotros, ¿no? Y resignarnos entendiendo que muchas veces no es lo que yo quiero, sino lo que me toca vivir. Si no aprendemos con amor, aprenderemos con dolor. Ya cada uno decide e irá despertando su conciencia de una forma diferente. Yo sí quiero despertar mi conciencia con amor.
pero hay personas que se rebelan. Pero muchas veces es por la ignorancia, ¿no? Porque no conocen, por ejemplo, la doctrina espírita, no entienden, no saben. La caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres es la más fácil de todas, pero hay una mucho más penosa y por consiguiente mucho más meritoria, que es la de perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean los instrumentos de nuestras aflicciones y para poner nuestra paciencia a prueba. Porque es fácil dar limosna, pero es difícil perdonar. Aprender a llevarnos bien con las personas que estamos llamadas a vivir hoy, bajo el mismo techo, en la misma familia. No es fácil, pero debemos aprender a ser pacientes, porque la paciencia también es un tipo de caridad. Habló Javier de la paciencia, qué importante es. Además, todos vivimos situaciones difíciles, desafíos, y si nosotros tenemos paciencia con los demás, así también podrán ellos tener más paciencia con nosotros, ¿no? Ahora, también debemos ver que son mucho más las bendiciones que recibimos que las causas difíciles que nos toca pasar. Mucho más son las bendiciones, pero esas no las vemos, solo nos enfocamos muchas veces en los dolores y en lo que sufrimos. Pero si miramos hacia el porvenir, la carga nos será menos pesada, nos será más fácil sobrellevar las situaciones. El mundo está lleno de esas personas que tienen la sonrisa en los labios y el veneno en el corazón, que son dulces con tal de que nada las incomode, pero que muerden a la menor contrariedad. Esas personas cuya lengua, dorada cuando hablan cara a cara, se convierte en un dardo envenenado cuando están detrás. Y así hay muchas personas, lamentablemente, ¿no?, que son dulces cuando todo está bien, cuando tú les aceptas las cosas, pero apenas surge un conflicto, se le contradice, cambian completamente y se vuelven agresivos, violentos. A esa clase de personas también pertenecen los hombres que fuera de la casa parecen buenos en el trabajo, son súper amables, pero que dentro del hogar muchas veces son tiranos domésticos. Hacen sufrir a su familia y a los que viven con ellos, a sus subordinados les hacen sufrir el peso de su orgullo. ¿Mm? Y como no se atreven a hacer uso de la autoridad para con los extraños, por eso quieren al menos hacerse temer por los más débiles, los que viven con ellos. Pero Dios nos ve y a Él no lo podemos engañar ni a los espíritus. No es suficiente con que de los labios broten leche y miel. Si el corazón no participa de algún modo, solo se trata de hipocresía. Aquel cuya afabilidad y dulzura no son fingidas, nunca se contradice. Es él mismo, tanto ante el mundo como en la intimidad. Sabe, por otra parte, que si con las apariencias consigue engañar a los hombres, no puede engañar a Dios. Sabemos que los espíritus ven todo. Entonces nosotros debemos de ser siempre iguales, con todos, indistintamente, en el trabajo, en el hogar, tratarnos a todos con respeto, respetar a los demás como nos gusta que nos respeten a nosotros. ¿Y qué es la cólera? La persona colérica, rabiosa, que por cualquier disgusto pierde la paciencia, es la manifestación de un sentimiento que se expresa por actitudes rudas y groseras en respuesta a una contrariedad cualquiera. La persona colérica no necesita de una causa específica. Por cualquier cosa se encoleriza, ya tiene ese temperamento, ¿no? Es una actitud de lo más censurable para con el prójimo. ¿Por qué? Porque la cólera es antifraterna, va contra el amor, contra la caridad. Cada palabra ofensiva, cada acto ofensivo son contrarios a la ley de amor y caridad. Y nuestras relaciones se deben presidir por el respeto,
porque yo quiero que me respeten, pero entonces yo tengo que respetar al otro. Y hay que aprender a controlar el temperamento, el carácter. Debemos trabajar en eso. Los que todavía son más instintivos que razonados. Se dejan llevar por las emociones, no se controlan. Hacen sufrir a la gente. Pero la primera víctima es uno mismo. Lamentablemente eso no se dan cuenta. ¿Y dónde se encuentra el origen de esos accesos de pasajera demencia que nos asemejan a la bestia al hacernos perder la serenidad y la razón? Casi siempre encontraremos que se basan en el orgullo herido. ¿Acaso no es el orgullo herido por una contrariedad el que nos induce también a no escuchar coléricos los más prudentes consejos? No me digas nada, estoy molesto, no hacen caso, ¿no? Hasta las impaciencias causadas por contrariedades pequeñas, insignificantes, se deben a la importancia de la personalidad, del orgullo, ¿no? Que piensan que todos deben inclinarse ante él, ¿no? Eso está mal. Y esta persona orgullosa tendrá que sufrir, porque la cólera se encuentra en el orgullo herido. Me han lastimado, soy muy sensible, por eso grité, no, eres colérico. Entonces tenemos que cambiar. Acá como vemos este señor que se siente el rey, imagínense, todos le deben de rendir pleitesía. Y así hay muchos que no tendrán la corona puesta, pero así se sienten. Si en esos momentos de cólera la persona pudiera verse a sí misma, ¿sentiría temor de sí o se encontraría ridículo? Juzgue por ello la impresión que debe producir a los demás. Es que realmente si uno se viera, a ver, yo digo, voy a filmar a esta persona, sin que se dé cuenta, para que después se vea cómo se transforma, cómo se comporta, se sentiría avergonzado de verse. Y hay muchas personas que cuando se les ha filmado, en cualquier estado, digamos, equivocado en que estén, en estado de ebriedad, en estado de agresividad, se avergüenza. Entonces, además, sabemos que la cólera no remedia nada. La cólera afecta nuestra salud, comprometiéndonos inclusive con nuestra propia vida. Entonces, nosotros somos nuestra propia víctima al ser colérico. Te puede dar un infarto. Hay gente que le da un ataque al corazón de la rabia que sintió, de la cólera. Nos afecta, ¿no? Entonces, aunque no sea más que por autorrespeto, deberemos esforzarnos siempre en vencer una tendencia que nos hace dignos de pena, de piedad. Y qué pena mortal si en un acceso de cólera llegáramos a cometer un acto que debiéramos reprocharnos después toda la vida. ¿Cuántas personas pierden la paciencia, se vuelven iracundas y hasta han llegado a matar? En accesos de celos, de rabia, de cólera, han llegado a actos criminales. Imaginemos que nos pasara eso. Por eso hay que estar vigilantes, porque uno no sabe en qué momento ese acceso de cólera a la persona que tiene ese temperamento la puede llevar a agravar su situación y a cometer un acto del que se tenga que arrepentir toda la vida. Ahora, hay personas coléricas, sin embargo, la cólera no excluye ciertas cualidades del corazón. Tú puedes ser colérico y ser buena persona, ¿no? Pero la cólera impide obrar mucho bien y puede llevar a cometernos mucho mal. Y esto ya debe ser suficiente para inducir al colérico a realizar esfuerzos con el objeto de poder dominar su ira, su rabia. Además, la cólera presenta aspectos negativos y complejos que llevan a la mejor de las personas a la peor de las frustraciones. La cólera no resuelve, agrava. No rescata, complica. No ilumina, oscurece. La cólera no une, separa. No ayuda, sino que perjudica. No armoniza,
perturba, no reconforta, sino que envenena, no favorece, dificulta, no bendice, sino que maldice la cólera, y no edifica, sino al contrario, destruye. Entonces, imaginemos todos estos puntos que podemos ver acá, qué tanto daño nos hace la cólera. Evitémosla. La benevolencia para con nuestros semejantes es fruto del amor al prójimo y se manifiesta a través de la afabilidad y la dulzura, dos virtudes que nos ayudan a relacionarnos mejor con los demás. Yo creo que todos queremos relacionarnos bien con nuestro prójimo, llevar una convivencia fraterna, armoniosa, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de cultivar y aplicar en nuestro comportamiento la benevolencia, el amor, el respeto. Y en la pregunta 456 del libro de los Espíritus, interroga Allan Kardec a los espíritus superiores. ¿Ven los espíritus todo cuanto hacemos? ¿Y qué responde los espíritus superiores? Pueden verlo, puesto que sin cesar os halláis rodeados de ellos. Sin cesar, siempre. Y este es un punto importante que nos debe hacer reflexionar. Y es que la cólera atrae a los espíritus inferiores, los más bajos. ¿Y qué hace? Desarmoniza y desequilibra la energía que nos rodea. Nos desequilibra nuestro hogar. Pero no solamente la cólera, sino cualquier sentimiento contrario a la caridad. Los celos, la envidia, la hipocresía, la venganza, el rencor, todo esto atrae a los espíritus inferiores, los más bajos, y desequilibran el ambiente donde estemos. Ya solo por esto debemos evitarla, porque yo creo que nadie quiere tener esa compañía espiritual a su lado, ¿no? En cambio, al contrario, si somos personas correctas, amables, tendremos mejores compañías. Pregunta 459. ¿Influyen los espíritus sobre nuestros actos y pensamientos? Y los espíritus superiores responden. A este respecto, su influjo es mayor de lo que creéis, porque con sobrada frecuencia son ellos los que os dirigen. Y esto es fuerte, que nos dirigen. Entonces, tengamos en cuenta también que solo pueden influir en nosotros negativamente si tenemos malas inclinaciones, malas tendencias, mal temperamento, porque esas son puertas que les abrimos, brechas que creamos a través de estos pensamientos, palabras y actos que cometemos, ¿no? Pero si luchamos contra nuestras malas tendencias, nuestras malas inclinaciones, tendremos también espíritus amorosos que nos ayudarán, porque los espíritus ven nuestro esfuerzo, ven que estamos tratando de ser mejores, luchando para mejorar y nos ayudan. Están ahí para nosotros, son muy amorosos. Por eso es importante orar, pero también vigilar. Cómo me porto, cómo soy, antes de dormir, cuántas veces renegué, con quién me peleé, tengo mal carácter, porque a veces no nos vemos. Mahatma Gandhi era un ferviente partidario de la resistencia pacífica y uno de los líderes que impulsaron la independencia de la India en 1947. Estaba convencido de que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa, concebida por el ingenio del hombre. Qué lindo ejemplo nos ha dejado este gran líder a favor de la paz, de la no violencia. Es un gran ejemplo para todos nosotros. Y él decía, existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. Qué lindo.
Nadie puede lastimarme sin mi permiso. El débil nunca puede perdonar. El perdón es un atributo del fuerte. Una onza de práctica vale más que toneladas de sermones, porque hay más valor en soportar una ofensa que en vengarnos y en responder mal. Tiene más valor. Y Gandhi es un gran ejemplo. Él, tras estudiar Derecho en Inglaterra, vivió un tiempo en Sudáfrica y fue allí donde sufrió prejuicios y discriminación debido a su raza. Era discriminado. Así comenzó su labor en la política y el activismo pacífico por los derechos civiles. Estas son algunas, ¿no? Como les estoy mostrando, de las enseñanzas que nos dejó este hombre, que siempre será y quedará como un ejemplo de amor y de paz. Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Imaginemos. ¿Qué ejemplo de vida, ¿no? El espírita, que son los que vienen a estudiar, o los simpatizantes, los que le gusta la doctrina, que ya conoció, porque hemos hecho ya conferencias sobre las leyes divinas, y el espírita conocedor de las leyes divinas debe identificarse por la paz y la fe que irradie en todo lugar. Por eso, las respuestas que encuentra dentro de su cuerpo doctrinario le dan la robustez moral para ser multiplicador de la paz, tornándose en pacificador. Y todos nosotros que conocemos las leyes tenemos la obligación, en realidad, de identificarnos por la paz y la fe. Y de no ser violentos, porque imaginemos que empecemos a pelear en la calle, y qué vergüenza, ¿no? Que tú eres espírita, sí. Vaya, bueno, así son ustedes, porque nos falta todavía trabajar la violencia, la agresividad que traemos. Entonces, tenemos que demostrar que somos espíritas. Es mejor no hablar, cerrar los labios antes de ser agresivos y maltratar. Cómete tu rabia, tu cólera, trabaja con eso, pero no trates mal a tu prójimo. Donde estemos, cuidemos de nuestra paz también. Que nadie nos la quite, porque la paz que yo tengo depende de mí. Yo no le voy a echar la culpa a Javier, a Laura, a mi hijo, a mi hija o a cualquiera de que yo esté intranquila, alterada. No, cada uno construye su paz. Cada uno. Entonces, no seamos instrumentos de desarmonía, quitándole la paz tampoco a los que están cerca nuestro. Sobre todo es importante tener la paz en el hogar. Y siempre digo que qué bonito para un hijo llegar a su casa y sentir paz. Entonces yo quiero ir a mi casa, porque tu casa es tu refugio. Imagínate llegar a una casa que griten, que se peleen, que todos se... Quieres irte, o sea, llegas a sufrir a tu casa. Has sufrido en la calle por toda la violencia, los carros, llegas a tu casa y encima tienes que sufrir la violencia. Entonces creemos una psicosfera armoniosa en nuestra casa, trabajemos para ser pacificadores. Podemos pacificarnos y si nos pacificamos podremos pacificar a los demás. El Evangelio es un precioso tratado de psicoterapia contemporánea para los incontables males que afligen a la criatura humana. Las personas piensan, ay, el Evangelio, no, ¿qué voy a leer yo el Evangelio? Qué aburrido. No. Es un tratado de psicoterapia contemporánea. El consolador prometido por Jesús a través del Evangelio según el Espiritismo, ¿qué hace? Nos viene a esclarecer de una forma sencilla y clara las enseñanzas impartidas por Jesús para que nos sirva de guía para nuestra reforma moral.
Y eso es muy importante porque todos necesitamos una guía y la podemos encontrar en el Evangelio según el Espiritismo, porque ¿qué pasa? Muchas veces las personas interpretan a su manera las máximas, las parábolas, ¿no?, de Jesús. En cambio, el Espiritismo y el Evangelio, según el Espiritismo, las esclarece de una forma muy sencilla para que todos puedan entenderla. No hay nada complicado. Y ahí aprendemos muchas cosas que nos van a ayudar, porque nosotros podemos ser parte del cambio en el mundo. Queremos que se dé un cambio en el mundo, pero nosotros también tenemos que ser parte de eso. Colaborar cada uno con su granito de arena. Prediquemos con el ejemplo, seamos congruentes con nuestros pensamientos y actos, y nuestros pequeños pasos irán creando un cambio, poco a poco, y con paciencia lo iremos logrando. Entonces, muchas gracias por su atención. Y ahora